pues en primera agradezco mucho el espacio. Mi nombre es Diana Valenzuela, yo soy pedagoga y soy economista. Estudié ambas carreras en CU, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que debería ser la Universidad del Pueblo. Y bueno, actualmente tengo 37 años, soy hija del neoliberalismo, nací en 1988, crecí toda mi vida en un pueblo llamado San Agustín, en Chimalhuacán, la cuna del priismo. Y bueno, pues desde pequeña he estado precisamente en espacios y en lugares que me han obligado a luchar, a pensar desde la conciencia social, desde el materialismo histórico. Y bueno, pues actualmente trabajo en la Cámara de Diputados, estoy como parte del equipo técnico y apoyo de asesoría a la diputada Gabriela Valdepeñas, que es del grupo parlamentario de Morena, y bueno, pues estamos ahí desde esta trinchera ahora, construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Bueno, pues a mí lo que me impulsa a llegar a este movimiento, en primera, es que vengo de una tradición familiar antipriista, ¿no? Chimalhuacán, el Estado de México, fue un municipio muy saqueado principalmente por dos personajes históricos que seguramente la audiencia recordará. Uno de ellos es Cornejo, Carlos Cornejo Torres, y el otro es La Loba, ¿no? Ellos se dedicaban precisamente a la extorsión de la ciudadanía, del pueblo, cambiando, haciendo como moneda de cambio terrenos a cambio de votos y a cambio de afiliación al PRI. Es algo que ahorita, por ejemplo, a mí me da mucho coraje escuchar a Alito Moreno y a todos ellos hablando de justicia social y diciendo que Morena está terminando con la democracia, cuando en realidad ellos destruyeron al país, ¿no? Desde el inicio, desde que comienza, por ejemplo, el salinato, ¿no? En 1988, pues se dio mucha permisibilidad para que, en primera, hubiera muchos delitos que estuvieran salvaguardados por la Constitución, y en segunda, que fueran impunes. Entonces, por ejemplo, a mí me pegaba muchísimo desde niña que mis papás, bueno, obreros, mi papá era conductor de un microbús de la Ruta 1, ahí en La Raza, y mi mamá costurera, ¿no? Y pues los dos compraron su terrenito ahí en Chimalhuacán, pues era para lo que alcanzaba. Y pues de repente llegaba esta gente priista, ¿no? A extorsionar y a decir que si no se votaba por el PRI y que si no ganaba el PRI en el municipio, ¿no? Y también en el Estado de México, pues nos iban a sacar sin importar que ella se hubiera pagado, por ejemplo, el terreno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en las elecciones mi papá siempre me decía, nunca hay que votar por el PRI, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras elecciones, tenía 6 años, y en aquel tiempo, bueno, se escuchaba ahí Tolentino, ¿no? Chuaifet. Entonces era así como de, no, bueno, siempre antipriista. Entonces, con base en eso, pues es que siempre uno va creciendo y pues yo iba entendiendo las dinámicas sociales porque vivíamos en mucha pobreza, ¿no? Vivíamos en una pobreza que además ni siquiera imaginar que podía haber movilidad social en ese tiempo, ¿no? En esos periodos. Entonces, todo el tiempo era como lo llaman ahora resentimiento social, yo lo llamo conciencia social, y creo que todas y todos estamos en el mismo entendido, de pensar en por qué se tienen que sufrir este tipo de atropellos y por qué a las personas más pobres, ¿no? O sea, por qué siempre estar condicionando estos temas de la economía, de la vivienda, ¿no? Del acceso incluso a la educación por votos. Y si no votas por ellos, era antorcha campesina, era de verdad una organización criminal, ¿no? O sea, de verdad te tenían así ubicados en tu casa y iban y te extorsionaban todavía más y bueno, era algo muy feo. Afortunadamente yo siempre pude acceder a la educación pública, ni pensar en educación privada. Aparte de en Chimalhuacán no había posibilidad, pues las calles no estaban pavimentadas, no había drenaje, pues muchos vivíamos en obra negra. Entonces tuvimos la oportunidad de tener acceso, yo personalmente, a la educación pública. Y no fue sino hasta el CCH Oriente que empecé como ya a politizarme un poco más, ¿no? Yo creo que la UNAM, algo que brinda la educación pública y la que defiende actualmente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues es la que brinda esta oportunidad de entender todas estas carencias estructurales, ¿no? Pero además también cómo está ya muy encauzado el delirio político de los grandes agentes económicos que buscaban en ese entonces, por ejemplo, pues despedazar la economía municipal, ¿no? Ahí en el Estado de México sabemos que el grupo Atlacomulco, pues no nada más de alguna forma fue el causante de toda la miseria y toda la crisis económica y política del país, sino que además todo el tiempo estaban como buscando, ¿no? Dónde tener más
más cancha política y económica. Entonces fue en el CCH que me empiezo a dar cuenta, me acuerdo de un profesor que se llama Ramón, que era mi profesor de historia, que empezó a hablar del movimiento del 2 de octubre, ¿no? Y decían, a ver chicos, y ahora vamos a hablar del 2 de octubre, ¿y por qué comenzó la revuelta? Y pues entonces ahí fue donde empezó como esta participación ya mucho más activa, por ejemplo, en términos políticos estudiantiles, ¿no? Ya después entré a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, y bueno, pues ahí peor, dirían, ¿no? Ahí todavía pues empeoró la cosa porque ya era, pues buscar, ¿no? Todo el tiempo, pues sí, que la UNAM siguiera siendo autónoma, porque aunque no se cree, bueno, no, es que yo creo que sí se cree, o sea, todavía con lo que está pasando actualmente, siempre corre riesgo la UNAM de perder autonomía, de perder gratuidad, de dejar de ser una universidad pública, y eso porque hay grupos porriles adentro que controlan muchas cosas, ¿no? O sea, y pues aquí me atrevería a decir, pues las grandes cúpulas, ¿no? Que todavía están controlando el propio plan de estudios, que sigue siendo un plan de estudios pues bastante instrumentalista, ¿no? Bastante enfocado al mercado de capitales. Y bueno, pues ahí en la Facultad de Filosofía fue que empecé a escuchar, ¿no? Sobre Marx, Ricardo Flores Magón, los maoístas y todas estas corrientes y frentes del marxismo que ahorita, por ejemplo, la derecha usa mucho para querer desprestigiar al movimiento, pero en realidad yo creo que son parte de esta conciencia y de esta sensibilidad que todas y todos debemos tener para entender muchos problemas sociales, ¿no? Y para darles además cauce y para saber que, por ejemplo, en ese caso, pues el pobre no es pobre porque quiere, ¿no? Que el pobre no es pobre porque no trabaja, sino porque hay una estructura que está encauzada y está encarnada en estos grandes políticos que durante mucho tiempo saquearon los municipios más pobres, ¿no? El ejemplo claro para mí pues fue Chimalhuacán, o sea, la loba incluso murió en la cárcel porque la condenaron a tantos años porque finalmente fue culpable de asesinatos, ¿no? O sea, porque uno no quería estar subyugado a ese poder y a ese control que tenían hegemónico ahí en Chimalhuacán, ¿no? Que estaba, por supuesto, pues muy enfocado a responder a los propios intereses de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Posteriormente, bueno, Peña Nieto, el foxismo, pues todos ellos eran lo mismo siempre. Entonces así fue como fui generando esta dinámica de, estar siempre en contra del PRI, y en ese caso, por ejemplo, ahí en Chimalhuacán, pues era el PRD, ¿no? Que era lo que se escuchaba. Entonces decíamos, bueno, pues vamos a apostarle al PRD. Me acuerdo que me tocó votar todavía por Alejandro Encinas cuando él hizo campaña ahí en Chimalhuacán, pero esa era la consigna, ¿no? Y bajo eso siempre nos hemos movido. Luego ya el tema, por ejemplo, del desafuero, pues me agarró a mí en el CCH, ¿no? Varias compañeras que la verdad todavía estamos en Facebook conectadas, pues eran las que empujaban esos procesos, ¿no? Decían, oiga, vamos al plantón en Reforma, no es justo que le estén haciendo esto al actual jefe de gobierno, ¿no? Y entonces ahí también decíamos, bueno, algo malo debe estar pasando que mucha gente se está movilizando, ¿no? Y que además se estaba movilizando, yo recuerdo, por el proyecto, ¿no? O sea, sí, claro, es Andrés Manuel el líder, ¿no? Pero era el movimiento, ¿no? Era toda esta injusticia que ya nos tenía hartas y hartos, pues incluso nosotros, me acuerdo que en ese tiempo todavía no podíamos votar. O sea, ya después yo saqué mi credencial de elector y voté por primera vez por Andrés Manuel en 2006. Pero anterior a eso, pues incluso a mí me impresiona porque era el propio movimiento, pues sí, estudiantil, encauzado desde abajo. CCH Oriente, pues Iztapalapa, ¿no? Ahí en el corazón también de la Ciudad de México. Y pues comenzábamos ahí a hablar sobre el desafuero. Entonces, pues aún más, ¿no? Nos cuestionábamos, bueno, ¿qué es el desafuero? ¿Por qué lo quieren desaforar? ¿Quién lo quiere desaforar, no? Bueno, si es que es Fox, si es que es porque abrió un camino, pero pues es que está haciendo las cosas bien y el apoyo a personas adultas mayores. Entonces era como esa dinámica, ¿no? Todo el tiempo estar pensando en que pues nosotras éramos los de abajo, ¿no? Y éramos finalmente los que íbamos a estar perjudicados o nos iba a perjudicar posteriormente pues estas dinámicas completamente de cacicazgo, ¿no? Del priismo de aquellos entonces que ahorita ya se lavan la cara, se la pasan diciendo que ellos nunca y que ellos construyeron el Gran México. Oigan, no, o sea, de verdad, qué descaro de este señor Alito, ¿no? Que ahora se le descubren, por ejemplo, los terrenos que invadió, que además compró baratísimos, pero pues imagínate todo lo que ocasionaron, por ejemplo, allá en el Estado de México, ¿no? Chalco también. O sea, de ahí nace, ¿no? Este programa social de solidaridad, pero también mi familia era de Chalco y una parte de la familia de mi mamá era de Chalco y lo mismo, ¿no? O sea, mucho despojo, mucha coacción del voto, mucho acarreo, ¿no? Y sobre todo era parte como de esta
integridad familiar que quería salvaguardar, pero que no se podía. O sea, no podías tú mirar hacia ningún lado sin que no estuviera ahí la corrupción, ¿no? Sin que no estuviera ahí, por ejemplo, el miedo de que en algún momento, pues sí, te iban a hacer algo porque pues no votabas por el PRI, si no ganaba el PRI, de verdad, y yo sé que muchos dirán, eso no es cierto, pero sí es cierto, o sea, corrías el riesgo de que te mataran, como sucedió en Chimalhuacán con la Loba, ¿no? Que precisamente hubo una revuelta porque no querían que ganara el frente político de Tolentino y pues hubo asesinatos ahí, entonces pues fue fatal. Es un poco ahí el camino que transité para ahora estar en el proyecto, ¿no? Y comenzamos ahí desde 2006 con el tema del desafuero en el CCH y hasta ahorita. El hecho de que llegue una mujer no nada más es algo simbólico, yo creo que es algo que nos interpela a todas nosotras. Vivir como mujer, por ejemplo, en el Estado de México, siendo pobre, pues obviamente no aspirábamos como a mucho, ¿no? Siempre era como quedarnos situadas en el mismo espacio, en el mismo lugar, porque, insisto, no había esperanza de movilidad social. Sin embargo, por ejemplo, ahora que está la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en el gobierno, pues nos damos cuenta, uno, que la transformación es posible. Yo creo que el hecho de que ella tenga una mirada completamente, podríamos decir, y sin caer en binarismos, ¿no? Femenina, una mirada mucho más amplia, ¿no? Sobre el ser mujer en México, yo creo que nos abre mucho las puertas, nos abre muchos paradigmas también para poder entender que las mujeres pues no nada más teníamos que cumplir el rol que antes se nos asignaba, ¿no? Que era ser madre y era estar dentro de los hogares. Yo recuerdo que, por ejemplo, también anteriormente el tema de la maternidad adolescente, ¿no? Era un tema complejo. Entonces llegabas a los 15, 18 años y ya eras madre, ¿no? Y pareciera que ese era tu destino y te quedabas en casa y entonces empezaban a reproducir ahí roles de género pues bastante complejos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que te limitaran en términos de educación o en términos laborales y únicamente estuviéramos subyugadas a actividades domésticas, además no remuneradas, pues era algo que normalizamos, ¿no? Que se normalizaron en muchos espacios. Sin embargo, por ejemplo, desde que ella igual, ¿no? Es secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues lo que reproduce, por ejemplo, es este sentimiento de poder de las mujeres, ¿no? Y no una cuestión de poder hegemónico donde oprimimos las mujeres ahora a los hombres, sino de alcanzar, ¿no? La misma igualdad y alcanzar el mismo espacio político, el mismo espacio en términos de toma de decisiones que siempre habían tenido los hombres, ¿no? Por ejemplo, y ahora que ella habla de todos los logros en este pasado informe de gobierno, que habla acerca de la reducción de homicidio, ¿no? De la fiscalización, por ejemplo, del dinero que estaba siendo desviado a los bolsillos de las grandes élites y las cúpulas de poder, el hecho de que, por ejemplo, hable de fiscalías especializadas para mitigar, por ejemplo, la violencia de género. Bueno, a nosotras, a las mujeres, pues nos da mucha esperanza de que, por supuesto, que hay otras vías y otras formas de relacionarnos en el mundo, pero sobre todo porque entendemos que no fue un eslogan de campaña el hecho de que ella dijera que no llega sola, llegamos todas, y de que es tiempo de mujeres, ¿no? Muchos decían, sí, claro, está usando el escudo del victimismo y el escudo de que es mujer, pero pues no, en realidad lo que ella desde la interna se afrontó pues fue a un mundo pues liderado por hombres, ¿no? O sea, eran más hombres los que estaban candidateándose para la presidencia que mujeres solamente era ella, e incluso estas narrativas que surgían, y me atrevo a decir que incluso al interior del movimiento, de decir, no, es que México sigue siendo machista y por eso Claudia no tiene posibilidades de ganar. O sea, lo que demostró además fue muchísima inteligencia, muchísima estrategia técnica política de hacernos entender o hacer entender a un sector de la sociedad que sí todavía estaba como muy encauzada en el machismo y en la misoginia, de que pues el género no iba a determinar, ¿no? El hecho de que ella pudiera o no pudiera gobernar bien. O sea, desde el principio tuvo un planteamiento claro sobre lo que tenía que hacer ella como presidenta, ¿no? Comenzar a terminar el régimen neoliberal, o sea, que ya había comenzado con López Obrador, pero que le iba a dar continuidad a ella con base en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Eso por un lado. El hecho, por ejemplo, también de crear una Secretaría de Mujeres, ¿no? Que atienda a las necesidades muy particulares en términos psicológicos, jurídicos, atendiendo, por ejemplo, también a estatutos internacionales. Yo creo que también era como una ventana
a esta esperanza ya no nada más de la transformación, sino también de modificar las propias estructuras del género en nuestro país, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de las niñas, ¿no? De que ustedes pueden ser lo que quieran ser. Yo he visto, por ejemplo, a mujeres que de repente lloran porque dicen, es que esto era la esperanza de mi abuela, ¿no? Esto era lo que quería mi abuela en su momento y pues no alcanzó, ¿no? A lo mejor a tener justicia o no alcanzó a tener como un escenario donde las mujeres sí pudimos llegar a ser presidentas o algunas llegan, por ejemplo, a ser secretarias de Estado, pero creo que abre muchas aristas que son importantes para nosotras, ¿no? O sea, ya no nada más vemos a los hombres empresarios, ¿no? Ya se habla de empresarias, o sea, se dice ya lo que no se nombra no existe y empieza a nombrar no nada más a las mujeres, sino también a muchas barreras que en efecto nos limitaban en términos estructurales y en términos sociales a poder avanzar en un mundo que siempre ha sido de hombres, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me da mucho gusto que se reconozcan todos los avances que ha tenido ella, principalmente en materia de seguridad, porque yo creo que la seguridad es algo que nos atraviesa a todas y a todos los mexicanos y que, se ha reducido, por ejemplo, el 32% en materia de homicidio doloso, ¿no? Se han creado nuevas universidades donde ya hay acceso a 77,000 nuevos estudiantes, mujeres y hombres, para que puedan tener mayores oportunidades laborales. Que, por ejemplo, cuando fue jefa de gobierno y que ahorita lo está impulsando también desde el gobierno federal, abra caminos seguros, ¿no? Porque también una de las cuestiones que permitían, por ejemplo, mayores delitos, pues es que las calles estuvieran oscuras, ¿no? Que no hubiera como pasos seguros. Y entonces empieza a crear como desde esta perspectiva de género, políticas que finalmente yo creo que nos han beneficiado a todas y a todos, ¿no? O sea, no es como para las mujeres, sino por las problemáticas que vivimos principalmente las mujeres, que se han incluso podido resolver muchas otras, ¿no? La pensión, por ejemplo, para mujeres adultas mayores, que se empezó a implementar a partir de los 60 años, yo creo que ahí es un tema incluso de justicia social, de justicia de género, y si podemos hablar de una justicia hasta redistributiva y en términos retroactivos, pues ¿cuántos años no destinan las mujeres que son madres, que son abuelas, que son cuidadoras a estos temas sin que nunca se les hubiera pagado un peso? Y muchas veces, por ejemplo, ni que ellas fueran conscientes de que ese trabajo que estaban haciendo tenía implicaciones económicas, ¿no? Ella ha mostrado, por ejemplo, indicadores que dicen que si el trabajo doméstico fuera remunerado, representaría el 26% del Producto Interno Bruto. Y ese dinero no se le está pagando a las mujeres. Es decir, las mujeres siempre, no me quiero sumar porque no me dedico al trabajo doméstico no remunerado, pero siempre han sumado mucho a la economía de este país, han sostenido incluso el sistema capitalista, ¿no? Han sostenido incluso el propio sistema político y económico del país y nunca se les ha reconocido. O sea, en realidad, si no lo pone ella en el centro y también en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada, hablar del tema de cuidados jamás habría sido opción en el gobierno, ¿no? Y que diga, bueno, se les va a dar un apoyo bimestral porque además dedican su vida al tema de cuidados porque se nos ha dicho que es por amor a la familia y porque, bueno, esas son estas reproducciones de roles de género que tenemos que llevar a cabo. Si no lo hubiera abierto el tema a interés social, yo creo que pues difícilmente las mujeres habríamos pensado en que podríamos dedicarnos a algo que no fuera el hogar, ¿no? Con ese apoyo, por ejemplo, muchas mujeres dicen, bueno, yo ya puse mi estudio para poner uñas, ¿no? O ya me fui a estudiar a la escuela, o estoy pagando la universidad de mis hijos, o lo que decía, me acuerdo mucho, la compañera Camila Martínez, que ahorita es secretaria de Comunicación de Morena, que había una señora que con su apoyo se fue a comprar una pizza, ¿no? Y le dijeron, señora, no, pero compres otra cosa. Dice, no, es que yo jamás me había comprado algo con mi propio dinero, ¿no? O sea, siempre había estado como al margen de lo que su pareja le diera, de lo que sus hijos le dieran, pero por ejemplo, el aspirar a esa autonomía económica me parece que ha sido algo que no hemos dimensionado lo suficiente, ¿no? Que algo que además las mujeres feministas, ¿no? que han trascendido,
pues yo creo que hubiera sido el sueño, ¿no? Y ahorita estamos viviendo pues el sueño, ¿no? De crear políticas a favor de las mujeres, de crear políticas a favor, por ejemplo, también en materia de seguridad, ¿no? De la educación, de jóvenes también. Cada vez que le preguntan, por ejemplo, a la doctora en la mañanera sobre qué se está haciendo para atender las causas en materia de delincuencia, dice, bueno, pues una de las principales causas es atender a las y los jóvenes, ¿no? O sea, es ahí donde está como este nicho que puede traer el crimen organizado y jalárselos, y no, lo que estamos haciendo es deteniéndolos. Estamos buscando, por ejemplo, que haya más preparatorias que queden cerca de la escuela, ¿no? De la casa, perdón, que haya más becas, que haya también otros insumos en los cuales ellos puedan desarrollarse y no pensar nada más en que hay una sola salida, que fue la salida que además nos impuso el neoliberalismo, ¿no? Que era estar únicamente atendiendo los intereses de un mercado que además es ilícito y además es ilegal, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo eso hace que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tenga un lugar especial, no nada más como parte de las mujeres presidentas en América Latina, en el mundo, sino yo creo que en la historia. Hola, mi nombre es Diana Valenzuela, soy asesora política en la Cámara de Diputados y soy economista, y les invito a que vean La 4TV.